Lucas 17 del 22 al 25. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Tome su asiento, hermano, hermana. Vea lo maravilloso que es nuestro Dios. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. Esa es la confianza que debemos de tener en Él. El Señor Jesús, en lo que leíamos en la semana, en Juan capítulo 14, todo ese capítulo habla acerca de la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. Y dice que cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, Él nos declararía todas las cosas. Y que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. ¿Lo creemos o no lo creemos? Sí, lo creemos. Eso era lo que el Señor les decía a sus discípulos: todo lo que ustedes pidan a mi Padre, yo se los daré o yo lo haré. Esa era la promesa. Vean la confianza de las palabras del Señor Jesús. Le decía: ¿acaso el Señor no sabía a lo que le iba a acontecer? ¿No sabía Él por el proceso que iba a pasar Él? Sí lo sabía. Y aún sabiendo lo que le esperaba, tenía palabras de aliento para los que estaban con Él, porque sabía que tarde o temprano ellos iban a encontrar en esta necesidad. Y allí el versículo 25 dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Él ya sabía a lo que Él se iba a enfrentar. Y siempre venimos diciendo, el Señor, conociendo todas estas cosas, no decidió, dijo: Padre, no quiero ir. Él siempre se fortalecía en sí mismo o se fortalecía en Dios, porque nosotros sabemos que era el mismo Dios. Por eso le digo que se fortalecía en sí mismo. Pero la palabra nos muestra que Él se refugiaba en Dios y Dios siempre estaba con Él. Mire, brinquemos al capítulo 18, solamente le estoy leyendo para que vea y sepa que el Señor Jesús ya sabía todo lo que le iba a acontecer. Y aún así, hermano, hermana, estaba deseoso porque esto aconteciera pronto, rápidamente. Porque entre más pronto sucedieran estas cosas, la gente no sufriría más. Pero vea, después que el Señor hace todo esto, la pregunta que siempre nos hacemos: ¿sufrimos o no sufrimos? Sí. Y la pregunta sería: ¿por qué sufrimos? Pongámonos a pensar, hermano, hermana. Dice en el capítulo 18, versículo 31 al versículo 34. Ya nos quedó claro en el versículo 25 que el Señor dijo: es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Capítulo 18, versículo 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, ¿qué dice, hermano, hermana? Le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿Nos queda claro, hermano, hermana, lo que estaba declarándoles el Señor Jesús? Sí, hermano, hermana, Él sabía. Ahora el Señor no se detuvo, Él siguió hacia adelante. Y como siempre hacemos comparación, vengamos a nosotros a nuestro tiempo que estamos viviendo.
¿Vemos lo que está aconteciendo o no lo vemos? ¿Qué deberíamos de hacer al ver todo esto que está aconteciendo? ¿Nos desviamos o seguimos hacia adelante? Debemos de seguir adelante. Por eso es importante para nosotros, hermano, hermana, que la palabra de Dios está para fortalecernos, para ayudarnos en todas nuestras angustias. Y la angustia que estamos viviendo en este tiempo es el temor. Por eso le decía al principio, si esto, hermano, se va a poner más tremendo de mañana en adelante y no estamos aprovechando la ocasión. Si en este momento nos permiten aún estar aquí dentro y alabar y glorificar a nuestro Dios, debemos de hacerlo. Puede ser que el día de mañana sí nos cierren y vamos a querer, vamos a desear. ¿Se recuerda lo que leíamos en el capítulo 17 y versículo 22? Dijo el Señor, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Por eso, hermano, hermana, pasemos ahí a Juan capítulo 12. El Señor ya sabía todo esto. El mismo Señor dijo, todo esto está escrito acerca de mí. Los profetas lo dijeron, lo anunciaron. En los salmos se habla también acerca de lo que me va a acontecer. El Señor ya lo sabía. Estaba al tanto de todo lo que le iba a acontecer. Pero aún así, siguió hasta la meta final. Amén. Por eso, mi hermano, mi hermana, no importa por lo que venga a nuestras vidas. Tenemos que proseguir hacia adelante. Acordémonos, nos espera la vida eterna. Amén. Juan capítulo 14 dijo el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. ¿Verdad que sí? Amén. Pero hay muchas moradas para ustedes. Anímense, mis discípulos, les dijo el Señor. No tengan miedo, no tengan temor y prosigamos hacia adelante porque mi Padre nos espera allá en su gloria. Ya lo tenemos, Juan capítulo 12. Amén. Lo vamos a leer en partes porque vamos a leer todo este capítulo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. ¿Ya lo tiene? Amén. Juan 12, del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vea, hermano, hermano. Si acabamos de leer lo que Jesús decía por su palabra, dice, en la palabra de Dios está escrito acerca de mí. Lo que escribieron los profetas acerca de mí, de lo que me iba a acontecer. El Señor les venía hablando, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Pero antes, dice, antes de ser glorificado, ¿qué iban a hacer con él? Primeramente lo iban a apresar. Y después de apresarlo, ¿qué hicieron con él? Lo torturaron. E hicieron todo, hermano, todo lo que tenían que hacer, porque así estaba escrito. Y la pregunta para nosotros, ¿Jesús lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía. Y aún así, dijo, yo voy a la cruz.
Por eso vea, si el Señor sabía lo que le iba a acontecer, hermana, ¿por qué estaba bien tranquilo el Señor? ¿Por qué estaba bien tranquilo? Hace unos días yo le decía, nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Si en este tiempo que estamos viviendo, pongámoslo de ejemplo, se supone que nosotros somos guías de nuestros hijos. Si en este momento nuestros hijos nos dijeran, papá, tengo miedo de lo que está aconteciendo allá afuera, pero si el hijo te ve temeroso a ti también, ¿qué le puedes comunicar a tu hijo? ¿Qué le podemos transmitir nosotros a nuestros hijos? Están atemorizados y nos ven atemorizados, más atemorizados van a estar. Nuestros hijos buscan refugiarse en nosotros, pero vea, Dios ahí ha estado siempre, y Dios nos invita para que vengamos y nos refugiemos en Él. Él nos dará esa confianza, esa seguridad, no para que ignoremos lo que está aconteciendo, sí hay que tomarlo en cuenta, pero siempre mantenernos con esa seguridad, con esa confianza de que Dios está con nosotros. Amén. Y si vivimos confiados nosotros, eso le vamos a transmitir a nuestros hijos. Imagínense si Jesús, sabiendo lo que le iba a acontecer, Él trata de atemorizarlos a sus discípulos. Si aún así el Señor les hablaba con franqueza que era necesidad de confiar en Dios, porque Dios siempre estaría con ellos. Aleluya. Aún así, muchos se desertaron, muchos retrocedieron. Por eso vean el tiempo que estamos viviendo nosotros. El Señor Jesús, después que resucitó a Lázaro, dice que 6 días antes de la Pascua, ¿sabe lo que representa la Pascua? Era la última. Dice que 6 días antes de la Pascua, después que el Señor participa con sus discípulos, ahí esa era la última ocasión que iba a estar con ellos. Porque acordémonos, cuando están celebrando la Pascua, está con sus discípulos. Dice que 6 días antes de la Pascua. Y después de esa cena que tuvieron, en 6 días se iban a reunir una vez más el Señor con sus discípulos. Y ahí es donde dice que Judas lo iba a entregar. Amén. Después que terminan de cenar, se van a orar el Señor juntamente con sus discípulos. Amén, amén. Pero Judas se desapareció en ese momento. Pero la Escritura dice que Judas ya sabía y conocía el lugar donde iban a ir. ¿Sabe dónde oraban? Dice que iban al huerto del Getsemaní, ¿verdad? Ahí iban. Dice que ahí llegaron los guardas que iban a apresar al Señor. Ahí llegaron. Pero ¿de cuánto tiempo está hablando? De este tiempo que estamos hablando, al tiempo que aconteció cuando llegaron y apresaron a Jesús. 6 días. O sea, el Señor ya sabía que en 6 días iba a acontecer todo esto que estaba escrito acerca de Él. Y aún así, hermana, en ese momento dice que estaba en la casa de Lázaro, de Marta y de María. Estos le prepararon una cena. ¿Cómo habrá estado Jesús en la cena? ¿Triste o estaría alegre? Estaba alegre. Entonces, ¿qué trata de transmitirnos a nosotros el Señor? En este tiempo debemos de estar alegres nosotros. No importa que la muerte nos sorprenda, debemos de estar alegres. Seamos conscientes, nadie de nosotros quiere morir. Pero nadie de nosotros sabemos que vamos a ser eternos aquí, ¿verdad que no lo sabemos? O si el Señor nos está preparando para esto. Cuando esta mujer dice que viene ante Jesús y derrama un perfume en el Señor, Judas se escandalizó. Digo, ¿por qué se malgasta este perfume? Se hubiese vendido y así alimentar a los pobres o darle a los pobres. Pero Juan declara, él no lo dijo porque en verdad se preocupara por los pobres. Este era un ladrón, dice.
Él dice, recaudaba las ofrendas y como ahí cargaba, ellos acostumbraban a traer su ¿cómo le llaman? Su morral. Y de ahí sustraía, dice, el dinero. No porque le preocuparan los pobres. Haber dicho esto, lo hubiera vendido. Le hubiera quedado la mitad. Sí, hermano. Imagínense que, por ejemplo, hermano, usted le dijera, hermano, pues le voy a regalar, a esa silla se la voy a regalar. Supongamos cuesta $10. Su pensamiento era, pues mejor denme los $10, yo los puedo utilizar en otra cosa. Un ejemplo, ¿no? O sea, siempre buscamos el beneficio para nosotros. Pero Dios, hermana, dio su vida por nosotros. Se recuerda Isaías, pero es que es en el 38 donde habla acerca del rey Ezequías, un hombre servidor de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, era recto y perfecto delante de Dios. Aún así dice que Dios le dijo a Isaías, Isaías, ve y dile que ordene su casa, porque va a morir y no vivirá más. Por ello, ¿quién quiere morir? Nadie. Él era bueno, era recto delante de Dios, servidor de Dios en todo. Y dice, hermano, que cuando le dieron esa noticia, se entristeció. Dios lo miró. Dijo, ¿no te quieres morir? Yo sé que no te quieres morir. Y la Biblia dice que le dio 15 años más. Por eso vea, hermano, los tiempos son diferentes. El Señor Jesús aún no había venido, aún todavía. No se hablaba tanto acerca de la resurrección. Ya en el tiempo de Jesús dice, si tú crees en mí y guardas mis mandamientos o me amas, dice, yo prometo resucitarte. Y esa es la confianza que Dios nos da a nosotros. Por eso vea la alegría de Jesús, hermano, hermana. Si al Señor Jesús, donde quiera que se paraba, ahí lo estaban custodiando, esperando una oportunidad para darle muerte al Señor Jesús. Lo